Buenas noches, mi nombre es Natalia Aguirre. En esta ocasión vengo a exponer la primera actividad del bloque 3 del movimiento sofista y Sócrates. En primer punto, la definición o el origen de esta palabra se entiende como sabio o experto en el saber, pues en el momento histórico en donde nacen los sofistas se encuentran en una Grecia con un florecimiento político y por supuesto los problemas sociales empiezan a tener bastante diversificación de temas. Los sofistas, en cierta manera, su existencia de los sofistas fue tan importante como la existencia de Sócrates mismos, ya que los sofistas proponían una iniciativa del ser humano a través del uso de la razón. Sin embargo, no para Sócrates. Sócrates pensaba que los sofistas eran personas que utilizaban una técnica retórica para fines de lucro y no para encontrar la verdad pura. Sin embargo, piensa que los sofistas se quedaban en nada más en la técnica del convencimiento, sin importar o dejando de soslayo el interés por la verdad. En este aspecto también podemos encontrar la opinión de Platón, en donde considera como un peligro a los sofistas moralmente, pues sus teorías podrían ser tan inválidas como sus planteamientos en sus argumentos. El contexto educativo en el que se encontraba Atenas, vamos a encontrar que era totalmente basado en la naturaleza, en el conocimiento de los orígenes del mundo, en el conocimiento de la naturaleza, la causa principal de las cosas. Y los sofistas dejaron a un lado esta naturaleza, esa physis, para encontrarla en el ser humano y replantearla en el valor del ser humano. La reflexión filosófica de Physis llevaron a una revolución espiritual y una división entre el cosmos y el hombre. Es decir, la existencia de los sofistas produjo que se llevara a cabo una reflexión filosófica acerca del ser humano en sí, es decir, considerar al hombre como un tema principal y no solamente la naturaleza y sus orígenes, que para ellos no los llevaba a ningún lado. Gracias a la existencia de los sofistas empieza un periodo humanista en Grecia, y este periodo humanista nos da como consecuencia dos temas que nos atañen en cuestión educativa: la ética, la retórica, la política, el arte, la lengua, la religión, es decir, la cultura y el hombre. Este binomio de cultura y hombre, que es actualmente entendible así, no lo es sino gracias a los sofistas durante su primera iniciativa por la reflexión. Las causas de la filosofía, según la Physis, ya no eran necesarias, no eran suficientes, era necesario replantearse un pensamiento filosófico. Entonces nace un fenómeno social y cultural desarrollado en la sofística. Los aspectos más destacables de la sofística es su finalidad práctica en las doctrinas, es decir, ya manejaban o maniobraban un aspecto pedagógico, dando un nuevo enfoque a la virtud basada en el saber. Viajaban de ciudad en ciudad, por lo que en su época tenían acceso a una clase aristócrata, es decir, es donde Sócrates se plantea acerca del lucro, ¿no? Lucraban por replantear o utilizar un método para encontrar la verdad, y consideraban también, al igual que muchos filósofos, un paradigma del estado ideal, tomando en cuenta la ciudad griega. Existen también una división de clases de sofistas, que son aquellos sofistas que distingue Platón como dignos porque tienen criterios morales y toman decisiones éticas basadas en fundamentos éticos; los eristas, que eran obsesivos con el método y no sin importar o dejando de lado el contenido; y los sofistas políticos. Y en esta última clasificación entran todos los
filósofos o pensadores que tenían un ramo del Estado ideal o del Estado de Derecho ideal. También podemos encontrar dentro de los sofistas, los primeros sofistas que encontramos a Protágoras y Gorgias. Es menester mencionar que el contexto en donde encontramos a los sofistas fue un contexto en donde se manejaban las técnicas discursivas y verbales para tratar de convencer a alguien una postura. Sobre todo la oratoria, la dialéctica, la retórica y la heurística eran ciencias que dominaban los sofistas para acercar o orillar a las personas a convencerlos acerca de su verdad. La relación entre Sócrates y los sofistas, que es otro punto a tratar, a pesar de que Sócrates no dejó nada escrito, pues consideraba que el mensaje se debería de transmitir a palabra viva, es decir, mediante el diálogo o el uso de la voz. Dejó testimonio a través de sus discípulos, pues ellos constataron sus teorías. Por ejemplo, Sócrates vive a través de Platón, Aristófanes, Aristóteles y Jenofonte, quienes dieron fe a los argumentos o teorías de Sócrates. Los temas de relevancia social en Grecia, en Sócrates era con respecto al hombre, dejando a un lado el naturalismo, cuyo arjé tenía una physis, es decir, una naturaleza. Sócrates pensaba que la esencia del ser humano se encontraba en su alma propia del ser humano del hombre, y esta razón o esta ética pensante era el alma, y por lo tanto existían dos personalidades, la personalidad moral y la personalidad intelectual. Asimismo vemos a la esencia del hombre como un tema tópico de Sócrates, en la esencia del hombre en referencia al cuidado del cuerpo, y no solamente del cuerpo, sino también, o más importante, el alma, ¿no? Para él tenía una frase que decía: la virtud no nace de la riqueza, sino la riqueza nace de la virtud. Él consideraba la virtud o arete como la sabiduría, como el puente de la sabiduría para llegar al bien, el conocimiento para encontrar la verdad a través del cuidado del alma. Otro punto importante a tratar de Sócrates era el intelectualismo socrático. El intelectualismo socrático era precisamente lo que acabo de mencionar: considerar la virtud o el arete en el fin, en el uso o en la utilidad que tiene cada cuerpo, es decir, cada alma. El alma tiene una utilidad, y darle utilidad al alma por lo que es, le da un cierto valor. Los verdaderos valores para él no se encontraban ni en la riqueza, ni en el poder, ni en la fama, ni en la belleza, ni en la salud, sino en la razón, es decir, en el buen juicio para utilizar estos, digámosle así, valores secundarios, porque no dejan de ser valores. Para él, todo aquello que le daba sentido a los valores era a través del conocimiento. Exigía que el conocimiento fuera función del alma y de la virtud, pues solamente a través del conocimiento, es decir, de la sabiduría, podríamos hacer un buen uso de dichos valores. Ahí estaba. Primero, la esencia o la riqueza se fundamentaba en los valores, para después saber o darle un buen uso a las virtudes, a las demás virtudes. Encontramos también en cuestión a la relación filosófica con el alma, una antropología o en un binomio de hombre-conocimiento. Él consideraba desde un punto de vista ético una clasificación de los valores verdaderos. También existen elementos importantes. Yo hice un pequeño cuadro, pero no se distingue muy bien, en donde pongo 3 elementos importantes. Sobre todo, considerar que los griegos tenían en cuenta una pluralidad de valores aislados. Yo entiendo así como aislados: salud, valor, justicia, tolerancia. Todos estos valores no tenían una unidad, no tenían como un tejido que los integrara,
y Sócrates lo encuentra y lo encuentra a través de la función del alma, a través del conocimiento. Para él tener conocimiento exacto del valor y hacer uso práctico o encarnar el valor tenía suma importancia, pues si no solamente serían valores disipados sin tener constreñido a tener una obligación fundamental con el alma. El segundo punto que anoto sobre un elemento importante de la filosofía socrática es la razón. Para Sócrates la razón perfecciona el alma. Y para él el tema, en este quiero añadir el tema de la libertad que maneja Sócrates, pues Sócrates menciona que el ser humano solamente va a ser libre en el momento que tenga autocontrol de sus instintos. Y al tener autocontrol de sus instintos, quiere decir el uso de su razón. Mediante el uso de la razón se iba perfeccionando y purificando el alma. Y otro rasgo ético que encuentro y hasta cierto punto divino es el pecado. Decía Sócrates que el ser humano es egoísta por naturaleza y busca su propia felicidad. Y si busca su propia felicidad sin conocimiento, sin conciencia y sin usar la razón, entonces iba a tener un error de cálculo de su razón, es decir, iba a estar en pecado, pues iba a cometer una injusticia. Los conceptos que él maneja sobre la felicidad y el autodominio caen en cuenta sobre la felicidad o eudaimanía, es decir, un alma feliz, un alma ordenada, un alma virtuosa. Y como último punto, uno de los últimos puntos quiero destacar que la muerte de Sócrates fue un tópico bastante elemental en las teorías de sus discípulos, pues en esos tiempos griegos tenían un politeísmo religioso, dado que Sócrates solamente creía en un ser superior o en un solo creador, pues fue acusado por pervertir la juventud griega en esos entonces. En el momento donde es condenado a beber la cicuta, Sócrates tiene dos seguidores, que es dos escribas, Jenofonte y Solón. Jenofonte pensaba que Sócrates opinaba que era mejor morir fiel a las leyes que antes que cometer una injusticia o una violación a las leyes, ¿no? Prefería morir fiel a las leyes antes de vivir violándolas. Y Solón, por otro lado, mencionaba que Sócrates no quería apelar a la violencia de la tiranía, sino a la justicia, ¿no? Entonces son dos puntos esenciales en cuanto a la cultura de la no violencia. Este tribunal en donde fue juzgado Sócrates tuvo la oportunidad de salvarse de su pena, pues sus amigos preparan una huida a la cual él se niega, ¿no? Entonces, prefiere ser fiel a sus ideales. Y finalmente la técnica filosófica que él ocupa, que pude descubrir, fue la mayéutica a través del parto de la luz, mediante una serie de cuestiones, de preguntas, de un cuestionario, hace una persona para sacar la verdad mediante él mismo a través de su razón. Utilizaba también la dialéctica, que es un método lógico que se utiliza silogismos para encontrar igualmente la verdad, y utilizaba también como técnica la ironía y el sarcasmo frente a los griegos que querían tener la razón, o sea, sofistas, que querían lucrar con el conocimiento aunque no tuvieran la verdad absoluta. Muchas gracias y es todo por mi exposición. Buenas noches.